Bueno, mi nombre es Juan Pablo Abella y voy a presentar mi tema de TEOCA que va a ser la influencia de los videojuegos en el comportamiento de un individuo en la sociedad. Eh, bueno, situación de la vida real, que es con lo que quería comenzar, era una persona llamada Anthony, un conocido mío. Tiene 22 años, es un universitario. Tiene una pequeña adicción a las consolas. Se destaca principalmente acerca de, o sea, perdón, la presentación se centrará principalmente en acerca de las comunidades tóxicas, el multijugador online, cuya cualidad de insultos y violencia que se ve en internet es bastante alta, causando estrés y furia en el individuo que lo juega. ¿Qué quiere decir? Pues precisamente que hay gente que ve que otros juegan mal y dependen de ellos en juegos de rol o de juegos de equipo y básicamente empiezan a insultar y a madrear a todo aquel que juega mal el juego. ¿En qué medida el individuo se ve afectado en su actitud social por los juegos de video? Bueno, este principalmente se evidencia porque cuando alguien juega un videojuego y pierde de alguna forma un videojuego que le gusta mucho, o incluso no cumple con su objetivo, este individuo empieza a generar estrés de manera que se ve bastante afectado y empieza a cambiar sus costumbres. ¿A qué viene esto? O sea, digamos, para ponerlo en el caso de la vida real, Anthony se pone bastante bravo por perder un juego llamado Halo. Pierde en Halo, todo el mundo lo regaña, todo el mundo lo insulta, diciendo que jugó bastante mal. Empieza a generar estrés y después, por decirlo así, la mamá o algo lo pone a hacer un deber. Este normalmente le contestaría con alguna palabra grosera o, bueno, no necesariamente, pero le contestaba groseramente, cambiando su ánimo y luego quizás se haya disculpado, pero después de una experiencia como esta, empieza a cambiar también sus actitudes con gente a su alrededor, con sus amigos y con, en general, a todo el mundo que tiene a su alrededor. Eh, ¿Qué regulaciones existen en una comunidad de videojuegos online? Bueno, esta es un poco interesante ya que las regulaciones en un juego online prácticamente no existen. Ponen leyes y ponen cosas que la gente no rige, ponen, a duras penas ponen unos asteriscos cuando alguien dice una grosería, pero alguien activa el chat de voz y empieza a putear a todo el mundo, empieza a regañar a todo el mundo, diciéndole cosas que no son, o sea, diciéndole cosas que debería hacer esto o debería mejorar en esto, no. Lo que hacen es gritarles y decirles como estúpidos y insultarlos, generando así más estrés y quizás un trastorno en la mente de la persona. La evidencia del cambio del comportamiento en el individuo. Bueno, ¿A qué voy con esto? O sea, ¿qué evidencias tengo de que el individuo ha cambiado su actitud? Bueno, por ejemplo, ha habido casos de suicidio, ha habido casos de enfermedad o adicción a los juegos, que son bastante generales, que bastante gente los conoce. Pero, por ejemplo, hay un caso de un niño, no recuerdo bien su nombre, que estaba jugando un juego y llevaba muy obsesionado con él durante más de 3 semanas. No pudo pasar una misión, estaba completamente abrumado, todos sus amigos lo habían dicho y sencillamente porque no pudo, los amigos ya empezaron a insultarlo diciéndole que no servía ni para un videojuego, que no servía para este mundo y básicamente generó tanto estrés en la persona que se suicidó. O también existe la enfermedad o la adicción a los videojuegos, que bastantes individuos desarrollan esto. Por ejemplo, el caso real que yo quiero tratar, que es Anthony, está empezando a generar esta pequeña adicción a los juegos debido a que está hasta inclusive generando y pidiendo mucha plata, endeudándose bastante con tal de poder comprar los últimos juegos y tratando de ser el mejor a pesar de que la gente lo esté insultando por ello. O sea, lo que me refiero es que lo insultan porque está gastando la plata tontamente y no está ni siquiera siendo el mejor en los juegos y esto le está generando aún más un trastorno mental al individuo. Las formas de conocimiento aplicadas que se ven en esto son la emoción, la razón, la memoria, la imaginación y el lenguaje. Son bastantes, a decir verdad, pero es que cuando un individuo desarrolla alguna capacidad mental después de estar estresado por un juego, normalmente se ven las emociones, normalmente se ve la memoria porque el individuo empieza a pensar que hice mal,
a pesar de no estar actuando como si estuviera reflexionando, la imaginación, debido a que se imagina qué puede mejorar y qué puede hacer para mejorar en el juego, a pesar de que esto puede llevar a cosas violentas y el lenguaje, porque se evidencia bastante que un individuo se comunica con otra gente diciéndole como deberías ayudarme con esto, tal cosa, y el individuo normalmente no obtiene los resultados que son, y por esto siente su memoria puede llegar a ser dañada, de manera que su memoria está conectada con su lenguaje, ya que él recuerda las palabras que la gente le dice y le insultan al hacer algo en un videojuego mal. Por esto se ve la memoria principalmente, porque recuerda y no quiere volver a pasar la misma vergüenza. Por esto se va acumulando y acumulando cada vez más el estrés de que le estén diciendo al individuo malas cosas, causándolo o llevándolo a un estado de enfermedad. Dos áreas principales de conocimiento que se abordan es la etología, que se trata en la ciencia de la rama de la biología encargada de estudiar el comportamiento del animal, incluido humanos. Es un poco más enfocada hacia el organismo, pero también evalúa el comportamiento en sí de los animales o de los humanos, que están en la misma categoría. Y evaluar el comportamiento biológico, a pesar de que una persona, no sé, un adicto a los videojuegos no va al baño, no come bien, no duerme bien, evaluar eso en cómo esta persona puede llegar a ser afectada por su enfermedad, pues es algo que me sirve para la presentación. Y la psicología, por supuesto, que es la que explora los conceptos como la emoción y el pensamiento humano, porque sin la psicología no se podría saber exactamente cómo piensa el individuo para poder saber cómo reacciona o qué piensa en el momento de estrés que recibe al estar jugando un juego que realmente le importa y ver que mucha gente ni siquiera le aprecia lo bueno, sino sencillamente lo critica y lo insulta a tal grado que básicamente pierde su noción de su habilidad verdadera y de sus emociones de normalmente felicidad o de goce que el individuo mantiene al jugar. El cambio de ánimo es otra cosa que abordará, que será, por ejemplo, la agresividad con familiares conocidos que mencioné antes, que empieza a ser como empieza a tratar peor a la familia, a los amigos, y esto es debido al estrés generado por los juegos. Cambio de rutinas, falta de sueño, por ejemplo, en el caso verdad que quiero real, el caso real que quiero abordar, el individuo falta varias clases, o sea, no duerme tanto y genera bastante insomnio y esto causa al individuo bastantes problemas. La falta de importancia a cosas importantes le empieza a cambiar, por ejemplo, parciales o cosas importantes de la universidad por jugar. Invierte demasiado tiempo en jugar